Un tema bastante delicado y vamos a abordarlo a profundidad de la mano de nuestra psicoterapeuta. Ella es la psicóloga Fanny León. ¿Cómo está, psicóloga? Bienvenida a Entre Gente Huancayo. Evita, gustosa de poder saludarte, de poder estar en el programa y de poder tocar un tema delicado, pero a la vez muy importante y que nos va a servir de mucha ayuda también. Claro que sí. Queremos iniciar conociendo cuáles son las etapas típicas dentro del duelo y cómo pueden variar estas de una persona a otra. Bueno, cuando nosotros tocamos las etapas del duelo, vamos escalonando y muchas veces en el proceso quedamos atrapados en alguna situación. Pues, ¿quién no ha experimentado un proceso de duelo, la pérdida de un ser querido o la pérdida de una mascota que hoy en día pues son bastante importantes para nuestra vida? Y realmente pues cuando hay una pérdida, muchos de nosotros vivimos las etapas del duelo y termina siendo de repente bastante cómodo, bastante sobrellevadero, pero hay algunas personas pues que no tienen esa capacidad, de repente esa preparación para llevar una etapa de duelo como se quisiera, ¿no? Cuando nosotros tocamos la primera etapa de duelo, que es la negación, nosotros tenemos pues en el momento cuando la persona se va de nuestro lado, la negación de que no ha pasado eso, de que en realidad la persona la vamos a volver a ver, vamos a volver a hablar, vamos a tener la sensación de que esa persona sigue estando, ¿no? Después ya llega la etapa del conflicto, de la rabia, de la ira, del por qué se fue, por qué me dejó, por qué no está aquí, ¿no? Entonces voy reclamando al destino, de repente a las personas o a mí misma o a mí mismo, ¿no? Entonces voy teniendo esa rabia, pero ya ahí llega un poco de la negociación, ¿no? Entonces la etapa de la negociación es cuando yo hablo, bien, ya se fue, siento que se está yendo esa persona, pero ¿qué pasó? ¿Qué me dejó? ¿Por qué? ¿No? Entonces voy cuestionándome, voy ya negociando conmigo misma, ¿no? Y posiblemente de ahí viene una recaída. Pues vuelvo a cuestionarme tanto que bajo de repente casi al primer nivel, no con la misma sensación, pero sí con el mismo poder de decir por qué se fue. Después de ello ya vamos subiendo y vamos teniendo el proceso de la aceptación. Está bien, se fue, ya no está conmigo, pero ¿qué pasó? ¿No? Siempre quedándose con la interrogante, y esto en el tiempo va pasando. Normalmente pues una etapa de pérdida va dentro del año de la persona que ha fallecido. Entonces vamos a tener mucha paciencia en estas etapas, vamos a tener que vivirlas, no podemos pasar de pronto desde la primera etapa, que es la negación, a la aceptación, ¿no? Tenemos que pasar ciertas etapas que tenemos que tenernos mucha paciencia, y también las personas de nuestro alrededor, y eso va a depender mucho del tipo de personalidad que nosotros tenemos, el cómo afrontamos esta situación difícil. Psicóloga, ¿y cómo influye en ese sentido el vínculo, la relación con esta persona que ha fallecido en poder lidiar con el duelo? Bien, cuando nosotros pues vamos viendo a lo largo de nuestra vida, nos vinculamos con muchas personas. En este caso pues el vínculo más cercano, más profundo viene a ser con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿no? Y posterior a ello ya vienen de repente los abuelos, los tíos y demás ramificaciones familiares, o de repente también pueden ser los amigos, ¿no? O incluso las mascotas que están cerca de nuestra familia y también los tomamos como parte de nuestra familia. Entonces pues estas conexiones va a hacer que los procesos de duelo sean diferentes. Dentro de, vamos viendo que con los padres va a ser un proceso de duelo quizás de 1 año, 2 años, incluso mucho más tiempo, pero ya cuando vemos de personas un poco alejadas a nosotros, vamos viendo que con estas personas va a ser mucho más llevadero, mucho más tranquilo, porque no vamos a tener mucho contacto de repente con estas personas, y entonces la diferencia va ahí, de acuerdo a las conexiones que hemos tenido con estas personas y la cercanía. ¿Hay alguna forma en la que nosotros estemos pasando por estas temporadas que ha mencionado que pueden ser tal vez un poco complicadas, pero en algún momento de este proceso de duelo hay algo que puede complicar la superación de este momento? ¿Hay algo que puede tal vez agravar las emociones?
Bien, cuando nosotros podemos tocar el tema del duelo y poder decir, oye, ya pasó cierto tiempo, ¿por qué me sigo sintiendo así? Estoy en lo mismo, estoy en el dolor. Vamos a ver un tema del síndrome de culpa que muchos seres humanos sentimos. Realmente el ser humano es muy culposo, siente que hay mucha culpa, que hay mucho que le debió dar, mucho que debió tener con esa persona y muchas cosas, y empezamos pues a inventarnos muchas cosas y a decir, bueno, no viví todo esto, no le pedí perdón, no le hablé, no ayudé, no dije. Entonces eso hace que me conecte con la persona. Incluso en mi proceso de duelo esto puede empeorar porque puedo ingresar a una depresión y a una ansiedad bastante profunda, ¿no? En ese sentido, psicóloga, ¿cuándo es importante buscar ayuda profesional para poder tener un soporte tal vez en este proceso de duelo? Importante identificar por qué mi proceso de duelo está siendo más duradero, más doloroso, más intenso, qué es lo que pasa. Entonces, cuando yo veo que los síntomas que yo ya tengo son pues dejar de alimentarme, dejar de dormir, sentir que yo me conecto con la persona, sentir que esa persona está conmigo, no dejarlo ir de repente, ¿no? Estar conectando en todo momento con las cosas que él tenía, que él hacía o que ella, ¿no? Entonces, por ahí yo ya debo preocuparme un poco porque no estoy dejando ir. Me está haciendo muy complicado este proceso. Por tanto, necesito una ayuda psicoterapéutica para yo poder conocer el proceso, para poder identificar qué cosas están de repente surgiendo en el momento que no me dejan soltar, que no me dejan vivir mi proceso de duelo como realmente quisiera, ¿no? Porque pues todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado o vamos a experimentar este proceso. Por tanto, debemos buscar ayuda profesional para que esto no sea tan caótico y no caer pues en el tema de la depresión, en de repente estar medicado por meses, años. Qué importante información, psicóloga Fanny. Muchísimas gracias por su compañía. Por favor, coméntenos dónde podemos ubicarla. Bien, muchas gracias también a ustedes y a todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Bien, a mí me encuentran en el Jirón Santa Margarita de Escocia, Manzanate, lote 6, es condominio Bellavista. Y cualquier duda, consulta o si quieren separar una cita conmigo, pueden comunicarse con mi asistente, que ella muy gustosa de poder atenderles y de poder separarles un horario. Los números los estoy dejando aquí en pantalla para que puedan comunicarse. Excelente, psicóloga, muchísimas gracias. Es importante también poder tener ese soporte si es que estamos pasando en esta temporada muy complicada este proceso de duelo con la familia o solos. Es importante también acudir a un especialista si en caso lo necesitáramos. Muchísimas gracias, psicóloga. Ahora sí, nosotros continuamos con más en Entre Gente Huancayo. No se desconecte.